de llevar a cabo este pedazo del estudio, que es hablar de, la, de las tácticas anti-evangelio que emplea Satanás para disuadir a la gente de creer. ¿Sí? Me toca a mí esta porción de dar, de explicar, y bueno, espero que sea muchas bendiciones para todos. Primero, antes vamos a disponernos en las manos del Señor y vamos a entregar este momento, que como corresponde. Padre Santo, Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, también te damos gracias. Te damos gracias por este momento, Señor, y por preparar este momento, Señor, en este día. Gracias también por tu palabra, Señor, que vamos a tocar. Abre nuestra mente, Padre Santo, y nuestros corazones para poder recibirla, Señor. También damos gracias, te doy gracias, Señor, por mí, por este momento, Señor. Solo te pido que me utilices, Señor. Que me utilices, Señor, y que de mi boca salga tu palabra, Señor Padre Santo. Gracias, papito. Y también te pido por los hermanos, Señor, que están escuchando y están viendo, Padre. Ábrele sus corazones para que puedan entender, para que así ellos mismos sepan aplicarlo a su vida, Señor. Porque toda la palabra de Dios es aplicable a nuestras vidas. Te dejamos en la mano, este momento, en la mano de tu Hijo amado Jesús, Señor. Amén. Vamos a comenzar, hermanos, y vamos a dar un pequeño repaso de lo que dijo el hermano Roberto ayer. Un pequeño nomás, que es el Evangelio, que no es, y el Evangelio que es. Pero como dice Pablo no tenía ningún problema de explicar ambos conceptos. Él no tenía ningún problema. Y entonces nos dejó el hermano ayer en el tema de que nosotros somos instrumentos. Después también tal que somos colaboradores de Dios. Somos instrumentos para alcanzar al mundo. Y somos colaboradores de Dios en el trabajo que debemos realizar. Después, pasado a eso, somos colaboradores para la predicación, para realizar el trabajo que Dios quiere que nosotros realicemos. Vamos a entrar directamente en el estudio, hermano, y vamos a tocar Satanás tiene tácticas anti-evangelio que emplea para disuadir a la gente de creer. El enemigo Satanás tiene táctica anti-evangelio que emplea para disuadir a la gente de creer. El enemigo usa mucha táctica para contrarrestar la dinámica de Dios. Primero, como en el principio, Satanás tiene todavía Satanás tiene todavía el negocio de promocionar la muerte, poniendo toda tentación imaginable del mal ante los perdidos. En Mateo, capítulo 13, versículo 19, dice: todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y les arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel a quien se sembró la semilla en el camino. En Hechos,
capítulo 26, versículo 18, dice, para que abra los ojos, para que abra sus ojos, perdón, a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por fe en mí el perdón de pecados y la herencia entre los que han sido santificados. La táctica satánica que utiliza antievangelio Satanás. Dos, a veces Satanás trata de bloquear la predicación de sus siervos o de los siervos de Dios. En segunda de Tesalonicenses dice, Pablo dice que que querían ir a vosotros. Al menos yo, dice Pablo, más de una vez quiso ir, pero Satanás siempre lo impidió. Esa es una de las tácticas que utiliza, el impedir que un siervo de Dios vaya a predicar el Evangelio o salga. Lo mismo puede pasar, hermano, con nosotros. Siempre vamos a recibir estorbo. Siempre, cualquier cosa puede pasar cuando tenemos o pensamos ir a predicar el Evangelio. Siempre Satanás está al acecho, siempre está buscando algo para estorbarnos, para que no vayamos, para que no cumplamos. Tres, Satanás hace todo lo posible para cegar a las personas de la verdad, de la salvación. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículos 3 y 4 dice, versículo 3, así todavía nuestro evangelio está velado o escondido, tiene según la versión, para los que se pierden. Está velado, versículo 3, versículo 4, en los cuales el día de el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del Evangelio, de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Hermanos, lo que Pablo está expresando acá, cuando todo era tiniebla, Dios creó la luz, hermano, y también creó la vida. Pero cuando era la vida, el enemigo, o sea, Satanás apareció para traer de nuevo las tinieblas a todo el mundo, a todas las personas. Más Dios que nos creó, envió a Jesucristo para que nos redimiera, o sea, de las tinieblas a la luz. Esa es la luz que Dios hace brillar en nuestro corazón para que conozcamos al autor de esa luz, que es nuestro Señor Jesucristo. En Hebreo, capítulo 2, versículos 14 y 15, versículo 14 dice, por tanto, ya que ellos perdón, hermano.
me aceleré. Por tanto, ya que ellos son de carne y de hueso, él también compartió esa naturaleza, hermano, para, para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, el diablo. Versículo 15. Y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda su vida. El escritor de Hebreo dice que Jesús hermano, Jesús se hizo carne para habitar entre nosotros, hermano, para sentir ese temor. Jesús también se hizo carne para sentir lo mismo que nosotros sentimos. Jesús se convirtió en humano, hermano, para sentir todo lo que nosotros sentimos. ¿Sí? Sentimos tristeza, sentimos miedo. Todo lo que nosotros sentimos, Él también lo sintió. Y esto a mí me dio una esperanza, hermano, que era que Él me iba a librar de esa carga, de temor que tenía, cuando yo pensaba en mi propia muerte, hermano. El temor que a la muerte nos mantiene atados todavía. Entre la palabra estamos sufriendo, hermano, ese tormento de temor. Todavía seguimos sintiendo eso, hermano. Todavía el mundo sigue sintiendo el temor. Muchos tienen miedo de la muerte, pero doy gracia que nuestro Señor Jesucristo compartió esta misma naturaleza, ¿sí? Que se hizo carne para sentir y así llevar la, el olor, sí, que sentimos nosotros también, hermano. Todo lo que sentimos como nosotros, como naturaleza, que también al convertirse en humano lo sintió, hermano. Padeció todo ese dolor. Cuatro, Satanás ha construido una red mortal alrededor para envenenar a la gente en toda parte del mundo. Efesios 2:1 nos habla. Dice Efesios 2:1, y Él nos dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestro delito y pecado. 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. 3, entre los cuales también todos nosotros, que está hablando de nosotros, en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. En Colosenses
En Colosenses capítulo 1, versículo 13, nos habla, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, las pasiones de la carne, la pasión de los ojos, la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Quién está en este mundo? ¿Quién es el príncipe de este mundo? De Satanás. Esas son las tácticas satánicas que utiliza anti-evangelio, hermano. Esas son lo que hablé al comienzo, las tentaciones malignas que él usa, que pone ante nuestros ojos. Él trata siempre de que no prestemos atención al Evangelio. Siempre va a tratar de hacer cosas para desviarnos de la palabra de Dios, o sea, del Evangelio. La red que construyó, que puso en el mundo, es para atrapar a la gente, hermano. Esa red que está muy envenenada, hermano. Está llena de veneno que a la gente, que condena, que envenena a la gente. Toda persona que cae en esa red, que este mundo está agarrado en esa red, está envenenado. Quiere decir que está condenada a muerte, hermano. Por eso dice Efesios 2:1 que estábamos muertos en nuestros delitos. Estábamos nosotros, yo, ustedes, antes de conocer al Señor, estábamos ahí, en esa misma red, atrapados, y nos estaban matando por todas las tentaciones, por todas las cosas que Satanás nos presentaba. Doy gracias a mi Señor que me rescató de ahí. 5 días tras día la gente, sin poder evitarlo, sigue atrapado en sus trampas, o sea, en la red, debido a su incredulidad. En 2 de Corintios, nos explica, capítulo 2, versículo 11, para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos su ardidez. Primera de Pedro 5:8. Dice su palabra, dice, sed, dice, de espíritu sobrio, está alerta. Vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. La gente, hermano, no puede, día tras día, la gente no puede evitar eso, hermano. Siempre Satanás anda buscando a quién agarrar, a quién llevar a esa red. Pero la gente, como no conoce
el Evangelio. Entonces él se aprovecha por esa incredulidad que tiene la gente con respecto al Evangelio. Entonces aprovecha eso para sembrar todas esas tácticas que tiene, de engaño, de mentira. Seis, todas las personas nacen bajo el dominio del príncipe de este mundo. En Efesios hemos leído, hermano, que estábamos bajo ese dominio. Porque es clarito cuando dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestro delito y pecado, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es? Satanás, hermano. Entre los cuales también todos nosotros, vuelvo a leerlo, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos. Las pasiones de la carne, satisfaciendo esos deseos. Estamos bajo su dominio, hermano. Hemos nacido, porque dice que somos de su autoridad desde que nacemos, hermano. Estamos bajo su dominio, porque nacemos en este mundo, hermano. 7. Obviamente, en este estado es imposible para cualquier persona contribuir de alguna manera para su salvación. Ahora entramos en la respuesta a la dinámica del Evangelio, hermano. La respuesta a la dinámica del Evangelio primero, es importante recordar cuando una persona cree, es en respuesta a la dinámica que Dios utiliza para atraer a las personas a sí mismas. Dos, Dios no da el así llamado don de la fe con fin de ser capaces de creer. ¿Está tratando? Vuelvo a leer, hermano. Dios no da el así llamado don de la fe con el fin de ser capaces de creer. Sin embargo, hace uso de esta dinámica para atraer a la gente a sí misma. Don de la fe. Respuesta a la dinámica del Evangelio, número 3. Por esta razón debemos recordar que cuando una persona cree en la obra de Cristo en la cruz, su fe no es un esfuerzo u obra, sino que es una respuesta sin mérito a la obra de Dios en su nombre. Está hablando de la obra que hizo Cristo en la cruz por nosotros. Mientras no creamos en esa obra, hermano, no podemos decir que tenemos fe. Debemos creer en esa obra que se realizó en la cruz, que Dios hizo en la cruz por intermedio de su Hijo Jesucristo para tener fe, hermano.
también no es un esfuerzo u obra personal de nosotros, porque nuestra obra no es comparable a la obra que se llevó en la cruz, hermano. El Evangelio está diseñado para llevar a gente al lugar de donde decidirán creer lo que Dios les ha provisto por la fe. Aceptan su gracia o ignoran. Respuesta a la dinámica del Evangelio 1. El Evangelio es un mensaje de esperanza y vida para algunos y un mensaje de muerte para otros, dependiendo de su respuesta. O sea, si crees o no crees. De creer en la palabra, en el mensaje. Dice que la fe viene por el oír, ¿no? El oír la palabra de Dios. Basado a eso, hermano, tienes una respuesta. Por eso dice, el Evangelio es un mensaje de esperanza y vida para algunos. Y un mensaje de muerte para otros. Está hablando para el que cree y el que no cree. Por eso dice, depende de tu respuesta, de tu decisión. 2. Porque para Dios somos grato olor de Cristo. En lo que se salva y en lo que se pierde. Segunda de Corintios, vamos ahí, hermano, capítulo 2, versículo 15. Porque fragante aroma de Cristo somos para Dios entre lo que se salvan y entre lo que se pierden. Tres. A esto, ciertamente el olor de muerte para muerte, y aquello olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Segunda de Corintios 2:16 dice, para uno es olor de muerte, para otro de muerte. Para muerte y para otro olor de vida para vida. Tres. A esto ciertamente el olor de muerte para muerte y aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Perdón que lo estoy leyendo de nuevo, hermano. Todo ser humano se enfrenta a la misma decisión de vida o muerte que Adán y Eva enfrentaron. Esto me hace acordar a lo que pasó en el jardín del Edén, hermano. Cuando tomaron la decisión de desobedecer a Dios. Entonces tomaron la decisión de desobediencia. ¿Sí? Y tomaron la decisión de la muerte, hermano. Porque por entre medio de ese error, de esa decisión, dice la palabra que por un hombre entró el pecado al mundo y también la muerte para la humanidad. A eso me hace acordar esto, ¿no? Por eso Adán y Eva enfrentaron esa misma decisión. La presentación del mensaje del Evangelio debe llevar siempre a la gente a no
a uno de estos dos extremos, la confianza o a la incredulidad. Ve, para que una persona sea salva, el Evangelio debe ser creído. Mas a todo lo que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. 2. Ellos dijeron, crees en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Este es otro versículo que me hace retroceder a lo que pasó cuando Pablo y Silas estaban presos. En ese momento el carcelero había caído en sueño. Estoy recordando así sin ver, hermano. Había caído en sueño. Y mientras él dormía, se produjo un temblor. Y ese movimiento produjo que se abran todas las cárceles, o sea, las rejas. Y se suelten los grillos, o sea, las cadenas que tenía Pablo en sus pies y Silas. Entonces, al despertarse, el carcelero no los vio y desenvainó su espada, así dice la palabra, y quiso suicidarse. Entonces Pablo, a voz alta, le dijo, no te hagas daño, estamos acá, estamos aquí, no te mates. Entonces, él al oírlo, el carcelero al oírlo, al ver lo que estaban ahí, fue corriendo y se postró a sus pies de Pablo y Silas y les dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Entonces, ellos dijeron, o sea, Pablo y Silas le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hechos 16:31. Quería llevarlo a eso, hermano, porque me lleva a eso. Respuesta de la dinámica del Evangelio 3, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. 4. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 3:18. La respuesta a la dinámica del Evangelio número 5. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Primero de Juan 1:5. Primero de Juan capítulo 5, versículo 13a. Perdón, hermano. Resumiendo la dinámica del Evangelio de Dios. Uno, claramente, Dios usa muchas dinámicas, hermano, para atraer a la gente a sí mismo. Alcanzar al mundo con el Evangelio, no dependiendo de nosotros mismos, más de su gran poder, como se expresó en esta dinámica del Evangelio, hermano, el poder.
de su palabra. Ve que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándolo en cuenta a los hombres sus transgresiones, yo tengo otra versión, sus pecados, y nos encargó, presten atención acá, hermano, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Esto me lleva a recordar, hermano, que cuando Cristo estaba en la tierra, estaba Dios reconciliándose con los hombres. Ese era el trabajo que Él vino, por eso vino a la tierra. Por eso fue enviado por Dios para buscar de nuevo la comunión que se había perdido con Él. Entonces, y nos dio y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. O sea, que nos encargó a nosotros. Yo me pongo como ejemplo. Yo tengo este trabajo que llevarlo a cabo. Tengo que salir y hacer lo mismo que Jesucristo hizo. Predicar el Evangelio. Predicar la palabra de salvación. Por entremedio del Evangelio, Dios puede reconciliarse con la humanidad de nuevo, hermano. Y nosotros debemos realizar ese trabajo. Debemos hacer lo que mismo Jesucristo estaba haciendo. Por eso nos dejó ese trabajo de reconciliar al mundo con Dios. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? El Señor Jesucristo nos dejó una comisión, hermano, cuando nos dijo, ir y hacer discípulos en todas las naciones. Eso es lo que tenemos que hacer, hermano. Esa es la gran comisión, ese es el trabajo de compartir el Evangelio, de compartir la palabra de salvación. Esa es una de las dinámicas que Dios utiliza para atraer a la gente a sí mismo, hermano. 2. La salvación es hecha posible solo por la obra asombrosa de Dios para el beneficio de la persona. Ya hablamos eso anteriormente, hermanos, de la obra, que tenemos que creer en la obra de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Para ser salvo. Y entonces acá nos recuerda de nuevo que la salvación es hecha posible solo por la obra asombrosa de Dios, y esa obra es beneficiosa para la persona que cree, hermano. Pero Dios no fuerza a ninguno a creer, hermano. Ni creerá Él por nadie. El don de Dios es vida eterna, hermano. ¿Por qué digo esto? Lo que dice Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. El don de Dios es vida eterna. La dádiva de Dios es vida eterna, hermano. O la salvación y no la fe. En Efesios 2:8 dice, en Efesios 2:8 dice que por gracia somos salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, para que nadie se gloríe. Para que nadie se gloríe. Las obras del ser humano no pueden salvarlos, hermanos, sino que fue una gracia, la gracia de Dios.
por intermedio de la fe puesta en nuestro Señor Jesucristo, la cual nos llevó a estar con Él, hermano. Nos trajo a la relación de nuevo, a la comunión que nosotros teníamos con Él, que Él tenía con nosotros. Basado en la obra que Dios hizo por intermedio de Jesús en la cruz, y nos dice que debemos creer en esa obra primero para ser salvos. Nadie es obligado a creer, hermano, en contra de su voluntad. Resumiendo la dinámica del Evangelio, ¿ve? Al igual que en el jardín del Edén, hoy en la actualidad, hermanos, así lo voy a hacer. Hoy en la actualidad todavía hay dos opciones. Hay dos opciones que se nos presentan, hermano. Creer en la palabra que escuchamos, en la palabra de Dios, para vivir, o no creer en ella, para morir. Todo está basado en el creer, hermano, porque dice que la palabra, que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Esa palabra de Dios nos habla de alguien que vino acá a la tierra, que fue enviado por su Padre, para que creamos en Él y tengamos vida eterna. Nosotros debemos poner esa vista en eso, hermano. Y nosotros como creyentes que somos, que fuimos rescatados de esa vida, hermano, debemos estar al servicio, como el hermano ayer, el hermano Roberto nos explicó, que somos instrumentos para alcanzar al mundo, que somos colaboradores de Dios para llevar este trabajo. Y como colaboradores de Dios, debemos llevar la predicación de la palabra. Sí. Eso es lo que debemos hacer, hermano. Somos sus representantes acá en la tierra. Somos sus embajadores, también dice la palabra, su representante acá en la tierra. Él no está más, Él nos dejó la palabra, por eso es lo que había leído, que nos encargó la palabra de reconciliación, hermano, para que llevemos a cabo esa comisión que Él nos dejó de hacer discípulos en cada nación, en cada parte del mundo. Yo por eso, cuando he conocido al hermano Breck y me contó su historia como misionero, se me cruzó por mi mente y dije, ¿por qué Dios no me puede utilizar a mí de esta forma? Sí es posible, hermano. Todo lo puede hacer Dios con su poder, hermano. Nosotros como representantes acá en la tierra de nuestro Señor Jesucristo, debemos llevar esa comisión a la gente, a esa gente que está atrapada en esa red que tendió, que hemos leído al comienzo, para que crean y sea salva, hermano, sea rescatada de esa trampa que Satanás tendió. Nosotros estamos para eso, hermano. Y debemos hacerlo. Para otra cosa, no sé para qué estoy. Yo me he preguntado, yo no sé para qué estoy. Si no es para servir al Señor. Por eso todo lo que estamos en este estudio, hermano, tanto el estudio haciendo discípulos, como el estudio de Romano, hermano, es para que
se expanda esto, hermano, para llevar a cabo la obra de Dios, esa comisión que nos. Hermano, hasta acá he llegado. Doy las gracias a mi Señor primeramente por este momento que me hizo pasar y darle las gracias a los hermanos por haberme elegido para pasar este pedazo. Un pedazo que he compartido, hermano, de la palabra de Dios, del Evangelio de Dios. Muy bien, hermano José, gracias. Gracias, hermano. Muchas gracias a usted, hermano. Gracias por estar en esta tarde y compartir. ¿Hace cuánto que conoce, hermano, al ministerio de DM2 y hace cuánto que ya está enseñando con DM2? Y esto harán más o menos, hermano, tuve un año en Bolivia y ahí fue cuando se presentó todo esto y después lo he llevado al mismo Bolivia, lo he llevado, he armado grupos, tengo grupos allá y después me he venido para acá por X razones que tengo, no puedo, tenemos la casa acá, tengo mi casa y tengo que atenderla, hermano. Entonces me vine, pero estoy viajando, hubiese estado, en este tiempo hubiese estado allá en Bolivia si no hubiese sucedido esto de la cuarentena, hermano. Siempre estoy yendo todos los años, 2 veces. También, para contestar tu pregunta, más o menos, sí, más o menos un año, hermano, un año y medio. Acá la Argentina todavía no ha comenzado, solamente en Bolivia. Todavía no he comenzado y es la intención que tenemos, el Señor conoce, sabe, es la intención que tenemos de expandir esto, de llevar a otro lado, en la iglesia mismo, de formar grupos para que puedan enseñar, hermano. Pero pasaron cosas y no se pudo. Entonces, siempre estoy orando, siempre con el hermano Daniel, estamos orando para que se lleve a cabo todo esto, hermano. Yo siempre dije, yo tengo todo el material de M2, gracias al hermano Daniel, que me lo hizo llegar. Me lo hizo llegar, fui el primero, lo que traje de Bolivia, lo que él me dio allá. Y acá, en mi iglesia, era el único que lo tenía. Tengo todo el material y ahora ya, bueno, ya cuando vinieron ustedes, o sea, los hermanos a enseñar, ya dejaron los materiales. O sea que está para empezar, pero estas circunstancias de la vida, o sea, los problemas que hay, tuvimos que echar marcha atrás, ¿no? Porque no se puede. No se puede en este momento. Yo pienso que todo tiene su momento y su tiempo, como dice su palabra, ¿no? Va a llegar el momento que esto va a salir. Va a salir y yo dije siempre lo voy a repetir. Yo lo he presentado a mi iglesia, se aceptó. Y como le dije al hermano Daniel, al hermano Carlos Pérez, lo voy a sacar si es que lo voy a sacar afuera, yo por mi parte, hermano. Lo voy a sacar porque conociendo el estudio es muy interesante, hermano, y la gente tiene que saber. Porque hay veces que escuchamos otras cosas, hermano. A mí me ha convencido, me dio vuelta cuando he estudiado del 1 al 8 y después cuando estuve acá lo he terminado del 9 porque están los materiales.
del 9 al 16, hermano. Lo que enseña Romano no lo he escuchado en ningún lado, hermano. Solamente lo he escuchado de ustedes. Y hay muchas verdades, hermano. Hay muchas verdades que a veces no las aplican, no las ponen, o no las quieren enseñar, no sé por qué. Pero yo estoy dispuesto, es el compromiso que tengo con el Señor, de llevarlo a cabo. Dios sé que me va a acompañar, que siempre está conmigo, más en sus planes, con sus planes se quieren llevar a cabo, Él siempre está. Él siempre ve no digo siervo, en su hijo, cuando tienen el conocimiento, o sea, el deseo, porque Él conoce todo lo nuestro, el deseo de que se expanda esto. Yo sé que esto va a seguir, y va a seguir porque tiene que seguir, tiene que ser así. Nosotros estamos para eso, no estamos para decir, uy, soy salvo, uy, tengo fe y soy salvo, uy, y ya está, ya no necesito más nada. No, recién le he leído que nos encargó la palabra de reconciliación, hermano, nos encargó la palabra para que nosotros salgamos, nos dejó la palabra, nos dejó una comisión para que nosotros salgamos. Pero también tiene que ver, no depende solamente de mí, hermano. Si yo pertenezco a una iglesia, la iglesia tiene un rol importante, hermano, en esto del evangelismo, de evangelizar, de expandir la palabra de Dios. Es muy importante. ¿Por qué digo esto? Jesús tuvo 3 años preparando a sus discípulos. 3 años tuvo, hermano, preparando para imponerle la comisión que le puso, de que vayan y hagan discípulos. Pero si la iglesia no hace eso, si la iglesia no capacita a sus miembros, ¿cómo puede ser? La palabra dice, si no hay nadie quien les enseñe cómo podrán ir a predicar. Yo lo tomo así, si no hay una iglesia que los capacite, que les enseñe cómo pueden ir, cómo pueden ser enviados si nadie les ha enseñado, si nadie lo ha capacitado. Por eso es el rol importante de la iglesia. Yo sé que los corazones de los hermanos están dispuestos. ¿Sí? Los corazones de los hermanos están dispuestos para eso. Pero tiene que ver mucho la iglesia. Yo llevo esta comparación, hermanos, por el tema de que, a ver, ¿cómo puedo? Para que no suene, hermano, un poquito duro, ¿no? No podemos seguir atados, hermano, a una silla. Así lo voy a poner, llanamente. No podemos seguir ir todos los domingos a la iglesia. No podemos ir a oración. No, tenemos que trabajar, tenemos que servir, tenemos que expandir la palabra de Dios. El mundo está necesitado de la palabra de Dios, del evangelio de salvación. He leído, hemos estudiado la ignorancia. Satanás se aprovecha de la ignorancia, del poco conocimiento. No conocen la palabra. ¿Por qué? Porque no salimos nosotros. Porque las iglesias no lo envían. Siempre hay pretextos. Siempre dan importancia a otras cosas. Pero no a lo primordial, hermano, de salir y predicar el evangelio de la palabra de salvación. El ser humano no se va a salvar por sí mismo, por sí solo, por sus obras. Por más que haga el bien, por más que done 10 millones de dólares, por más que le regale un edificio a la comunidad, no se va a salvar. Solamente creciendo en la obra de nuestro Señor Jesucristo se puede salvar el ser humano. Y para que crea en eso, tenemos que predicar el evangelio. Si no, ¿cómo va a creer? Dice la palabra, si nadie le predica. El mismo dice que salieron voces por todo el mundo
Nosotros tenemos que ser esas voces también, hermano. Amén, Salir hermano. a caminar. Amén. Salir a caminar y predicar el Evangelio, hermano. Mm. Gracias, Amén, hermano hermano. John. Bueno. Gracias a todos los hermanos. Y también gracias le doy al Señor por este momento.